Saludos mis hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Agradecido a Dios por sus misericordias, por sus bondades. Agradecido a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de escuchar su palabra. Gozoso, hermanos, de poder comunicarme con ustedes desde acá. Quiero seguir animándolos una semana más, donde vemos la gracia de Dios que abunda en cada una de nuestras vidas. Allá en Venezuela, lo tengo por seguro que la gracia de Dios abunda mucho más debido a tanta maldad que ha impregnado en nuestro país. Seguimos orando por ustedes. Estamos agradecidos también por sus oraciones, por recordarnos cada momento. Agradecido a Dios por cada hermano en las redes, allí en nuestro grupo. Sigamos orando, hermanos, por Venezuela. Sigamos orando por la iglesia, específicamente en Venezuela, que no se está reuniendo, no solamente por el tema del virus, sino por la depresión que está viviendo nuestro país, por la falta de gasolina. Es uno de los temas realmente lamentables para mí, que como pueblos de Dios no podamos juntarnos en una condición como la que tenemos. De tal manera que oremos al Señor para ver cómo hacemos para que podamos lo más pronto posible comenzar a juntarnos nuevamente para alabar a nuestro Dios en grupo. Sabemos que la iglesia, hermanos, es el plan que Dios ha establecido para este tiempo, para esta dispensación. La iglesia es el motor que Dios usa durante este tiempo para que el evangelio sea predicado en todos los rincones, en este caso de Puerto Ordaz, San Félix, Bolívar, a través de nuestros misioneros y de cada uno de nosotros. La iglesia es el motor, y cuando no estamos reunidos, hermanos, es realmente lamentable, ¿no? Sigamos orando, hermanos, por esta situación, pidiéndole con clemencia a Dios para que las cosas vuelvan de alguna manera a tomar su cauce normal. Muy bien, de vuelta al pasaje que hemos estado estudiando, la carta de Santiago. Recuerden, hemos estado predicando en el libro de Santiago, un libro maravilloso. Hemos dicho que Santiago fue el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. Recuerden, es el libro más antiguo del Antiguo Testamento. Fue escrito por uno de los hermanos de Jesús, ese que aparece allí en el libro de los Hechos como uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva. Era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Santiago no fue apóstol. Los hermanos de Jesús no habían creído en su ministerio hasta después de la resurrección, cuando el Señor se les aparece. Y Santiago, como dijimos, se dirige a una población de judíos que habían sido perseguidos y que estaban a lo largo del mundo. Para aquel entonces estaban sufriendo persecuciones. Y hemos predicado a lo largo del capítulo 1 y nos paramos específicamente en el versículo número 13, cuando dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No debemos culpar a Dios de nuestros pecados. Y cuando predicamos sobre este pasaje en particular, desde el 13 hasta el 17, dimos varias razones por las cuales Dios no puede ser el responsable de nuestra pecaminosidad, de lo que nosotros hagamos. Ni siquiera dijimos, ni siquiera Satanás, ni siquiera las circunstancias. Nosotros pecamos, dijimos, en primer lugar por la naturaleza misma que tenemos en nosotros. Y desarrollamos este tema. Solamente quisiera recordárselo para que lo tengamos en mente dentro del contexto. Pecamos porque tenemos
una naturaleza pecaminosa. Pecamos porque esa naturaleza a la cual la palabra de Dios le llama ahí concupiscencia, es la que nos mueve, ¿verdad? Nos mueve a actuar de la manera como actuamos. Y sobre todo estamos hablando de una persona que no ha conocido a Cristo, que es movida por esa raíz de pecado que tenemos en nosotros. Y entonces, desarrollando, hemos dicho que también Dios no puede ser el culpable por su condición, porque Dios es un Dios santo, es un Dios maravilloso, es un Dios que realmente, como dijo el profeta, es puro, es santo y él no puede ver el pecado, o sea, su condición contrasta completamente con la maldad. Entonces, no podemos decir que Dios se place en hacernos pecar a nosotros por alguna razón, porque como dice allí el pasaje, Dios no puede tentar a las personas porque Él realmente es santo. Entonces, más bien, cuando llegamos al versículo número 18, que nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, y ese es el versículo donde nos paramos la semana pasada, estamos diciendo que más bien Dios, hermanos, nos hizo unas nuevas criaturas, y esto es un elemento adicional al tema que estamos tratando, de que si Dios nos hizo, y es lo que vamos a terminar de ver en esta mañana, nos hizo con un propósito muy particular, y es para que resaltemos su gloria. De tal manera que Dios entonces, hermanos, Él nos ha hecho nuevas criaturas para que nosotros entonces podamos resaltar su gloria. Mal pudiéramos decir entonces que Dios entonces provoca en nosotros tentaciones para que nosotros podamos pecar. Entonces, la semana pasada dijimos que el bosquejo, en el versículo 18 en particular, lo íbamos a desarrollar en 4 preguntas. Dijimos que es el nuevo nacimiento, allí dice en el pasaje, Él de su voluntad nos hizo nacer, nos habla de un nuevo nacimiento. Y esta pregunta la respondimos la semana pasada cuando fuimos a varios versículos, pero en especial desarrollamos y recordamos la historia de Nicodemo, cuando este hombre vino a Jesús y se le presentó y le dijo, ¿cómo puede un hombre entrar al reino de los cielos? Nicodemo, recuerden que era un hombre de los fariseos principales, entre ellos, una persona aparentemente moral, una persona que suponemos ofrendaba al Señor, una persona que suponemos venía y ofrecía sacrificio, una persona conocida, que conocía los mandamientos, conocía la ley de Dios, una persona que se esforzaba verdaderamente por hacer las cosas para agradar a Dios. Sin embargo, él tenía una inquietud profunda en su ser. Él sabía que él no era salvo. Y entonces dice el relato que una noche vino a Jesús y entonces con una pregunta realmente un poco difusa, se entra en un diálogo con el Señor para preguntarle. Y el Señor, pues, en medio de la conversación le dice, bueno, realmente necesitas nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y allí en el pasaje vemos como el Señor le explica que nadie pues tiene facultad para hacer nada para poder ser salvo. Entonces, el nuevo nacimiento es algo, hermanos, que sucede una y una sola vez. Y es una experiencia que hemos tenido aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador. Yo quisiera recordarles algunos de los conceptos con los cuales cerramos la semana pasada para que esto sirva de base y de entrada, de introducción a lo que vamos a estar desarrollando en esta mañana, que van a ser las 3 preguntas que nos quedaron. Berkov, por ejemplo, define como nuevo nacimiento o como regeneración, él dice que es el acto, no es un proceso, él dice que es un acto, es algo que sucede en algún momento determinado de Dios, mediante el cual el principio de la vida nueva es implantado en el hombre y la disposición gobernante de su alma es hecha santa. Entonces Berkov dice que es un acto que sucede en algún momento.
Me imagino que muchos de ustedes pueden recordar el momento en cuando el Señor les salvó. Y siempre hemos dicho, por lo menos yo en las predicaciones, que realmente la prueba de nuestra salvación no radica en el día en que nosotros levantamos la mano, en el día que hicimos una oración, porque esos no son elementos bíblicos que aparecen en las Escrituras. Pero la prueba verdadera de nuestra salvación está implicada, pues, realmente en los frutos que nosotros como cristianos demos, ya que hay una diferencia importante en aquellos que se llaman o se quieren llamar cristianos y viven la vida a su manera, pecando deliberadamente, envueltos en pecado. Esas personas realmente no son cristianas, y aquellos que han nacido verdaderamente, porque como hemos visto acá, una persona regenerada es una persona a quien se le ha incorporado una nueva vida en él, y esa es una nueva vida que sirve para realmente poder seguir las instrucciones de Dios, poder vivir conforme a lo que Dios quiere, y no como dice Efesios capítulo 1, no conforme a lo que Satanás, dueño del mundo, en aquel entonces cuando no éramos salvos hacíamos, que nosotros obedecíamos realmente la voluntad de aquel que gobernaba el mundo. Por otra parte, McCune nos dice que la regeneración es la implantación instantánea, nótelo bien, es un milagro sobrenatural de vida espiritual a los espiritualmente muertos. Entonces McCune, de alguna forma, entonces contrasta a aquellos que están muertos espiritualmente, y lo hablamos también, como dice Efesios capítulo 2, ¿verdad? Con la implantación, pues, instantánea de una nueva vida. Aquellos que han renacido son aquellos que tienen una nueva vida, y esa nueva vida debe dar entonces ejemplo, debe dar entonces fruto de lo que realmente ha pasado en ese milagro tan sorprendente. Strong, por otra parte, dice que es el acto de Dios por el cual se santifica la disposición rectora del alma, y por la cual, mediante la verdad como medio, se asegura el primer ejercicio santo de esa disposición. Entonces, Strong lo ve como el acto de Dios a través del cual se santifica esa disposición, esa voluntad que nos permite nosotros entonces seguir a Dios y cumplir realmente sus mandamientos. Gruden, por otra parte, dice que es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Entonces son conceptos, hermanos, que nos pueden servir de introducción para recordar, pues, el primer punto o la primera pregunta que hemos respondido en cuanto a qué es el nuevo nacimiento. La segunda pregunta que nos concierne en esta mañana es que ¿quién es el autor de ese nuevo nacimiento? Y si nos vamos, por supuesto, a responder esta pregunta, deberíamos entrar en detalle en el versículo número 18, que es la base de nuestra predicación. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces el verso, allí, número 18, comienza con el pronombre personal en tercera persona, en singular, para hacer referencia a Dios. Él hace referencia a Dios. ¿Y cómo sabemos que Él hace referencia a Dios y no a alguien más? Usted puede ir al versículo 17 y se dará cuenta que allí viene hablando el contexto del Señor, y Él se refiere exactamente a Dios, al Padre de luces, en el cual dice allí, no hay mudanza ni sombra de variación. Noten lo que dice el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni sombras de variación. Y entonces después dice Él, porque viene hablando entonces de ese Padre de las luces, de su voluntad. De tal manera que Dios, hermanos, es el autor de la salvación. Y cuando hablamos en el primer punto, pues evidentemente nosotros tocamos esta parte. Pero sin embargo, vamos a mirarlo un poco en detalle. El versículo, y vamos a tomar algunos pasajes en el Antiguo Testamento que nos van entonces a ayudar a aclarar esta situación. Quisiéramos decir que no podía ser de otra manera, porque ¿cómo es que una persona muerta se va a dar vida a sí mismo? Eso es una de las cosas que siempre predicamos, como dice Efesios 2:1, y Él os dio vida cuando estabas muertos, ¿recuerdan? En vuestros delitos y pecados. Entonces es imposible
que una persona muerta pueda operar o pueda hacer algo para ser salvo. Yo sé que muchas personas hoy día piensan o creen que el tema de la salvación es algo compartido entre Dios y las personas. Este es un tema, hermanos, que viene desde hace mucho tiempo. Es un tema que se viene discutiendo desde siglos anteriores. Por ejemplo, en el siglo IV, Agustín de Hipona estuvo debatiendo con un monje inglés llamado Pelagio, donde estas posiciones fueron discutidas tremendamente, ¿no? Agustín era un hombre realmente promiscuo, un hombre que realmente no veía la forma de cómo seguir a Dios por la pecaminosidad que sentía, y Pelagio, por otra parte, decía que todo hombre o cualquier hombre podía seguir a Dios por su voluntad, podía hacer lo que quisiera. Y entonces allí Agustín desarrolló su postura teológica, y es una de las posturas pues, que ha sido marcada a lo largo del tiempo. Más adelante nosotros vemos durante el tiempo de la Reforma, Lutero versus Erasmo se encaran en el mismo tema, ¿no? En el mismo tema de la salvación. ¿Es Dios realmente soberanamente el que hace esto? ¿O realmente el hombre, por alguna forma, comparte este tipo de, vamos a decir, responsabilidad, ¿no? Y nosotros pudiéramos decir aquí que aunque en el año 529 el pelagianismo o el semipelagianismo, esta posición donde le dan al hombre la responsabilidad compartida con Dios de ser parte de la salvación, fue condenada en el Concilio de Orange. Realmente esta posición ha sido la que la Iglesia Católica ha asumido desde el punto de vista soteriológico, hablando del tema de la salvación. Y muchas otras denominaciones evangélicas incluso lo ven así. Los pentecostales, o muchos de ellos, creen en esto. De hecho, ellos creen que la salvación se pierde. Nosotros creemos firmemente y hemos enseñado que la salvación proviene solamente de Dios, que Dios es el autor de la salvación, y por esta razón estamos acá. Lutero, Erasmo hicieron lo mismo. Juan Calvino, durante el mismo tiempo de la Reforma, se encaró este tema con Arminio, y de allí vienen los arminianos que tienen una postura como esta. Y después, más adelante, en el siglo XVIII, XIX, Whitefield y Wesley se encararon en la misma postura. Entonces, uno con una postura y uno con la otra. Yo quisiera recomendarle, hay un libro que está incluso en PDF y que lo pueden bajar, lo pueden leer, dicen Doctrinas que dividen. Es un libro muy bueno y tiene un resumen de algunas de estas posturas que han sido predicadas. Pero volvamos entonces al pasaje y veamos algunos versículos de la Biblia que nos van a ayudar a entender. Nosotros, si nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 12, que es un verso que seguramente todos conocemos, aquellos que han enseñado a los niños lo conocen mucho, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí dice: mas a todos los que le recibieron. Entonces aquí pudiéramos decir, bueno, yo recibí a Cristo, fui yo el que tomó la iniciativa de venir, realmente. Pero vean lo que, si nosotros seguimos leyendo, en el versículo 13, nos dice algo interesante la palabra de Dios. Dice: los cuales, hablando acerca de aquellos que recibieron a Cristo, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Sino de Dios. Es decir, allí entonces se explica que realmente Dios es el autor de la salvación. Entonces, creemos de alguna forma que como nosotros en algún momento fuimos, por tomar alguna palabra, seducidos por el evangelio que escuchamos en algún momento, nosotros fuimos los que tomamos la decisión. Bueno, nosotros tomamos la decisión, pero si nosotros leemos o tenemos un panorama completo de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que es Dios operando en nosotros de una manera milagrosa para que nosotros al final pudiéramos entonces tomar la decisión de recibir a Cristo. Ninguno o ningún hijo jamás
por verlo de otra manera, ha nacido en el mundo humanamente hablando porque él o porque la niña quiso nacer, ¿no? Por lo general, pues los padres se ponen de acuerdo cuando van a concebir. No estamos hablando de excepciones, nada por el estilo. Estoy tratando de poner algún ejemplo práctico que nos ayude a entender esto. El nacimiento espiritual es algo análogo, es algo parecido a esto. Es la decisión del Padre divino y soberano que tomó incluso mucho tiempo antes de que nosotros naciéramos. Juan, versículo 6, el capítulo 6, perdón, versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí a menos de que el Padre lo traiga. Es decir, Juan, de una manera enfática, dice que nadie puede venir a Jesús a menos que sea el Padre que lo mueva para que lo traiga. Y qué maravilloso, hermano, cuando nosotros comenzamos a descubrir este tipo de verdades y saber que realmente por la gracia de Dios nosotros hemos venido a recibir a Cristo como Salvador. Nosotros a veces cuando predicamos, nosotros no entendemos verdaderamente por qué razón algunas personas le predicamos y las personas siguen pues envueltos en su terquedad, siguen envueltos en querer seguir viviendo sus vidas a su manera, y no podemos comprender cómo nosotros, que en algún momento quizás fuimos similares o aún peores que esas personas, porque hay muchas hoy día que son moralistas, ¿cómo pudimos nosotros entender el Evangelio? Bueno, la Biblia dice que el mundo, que las personas están cegadas, que Satanás ha puesto vendas en los ojos para que la luz del Evangelio no resplandezca sobre ellos. Y solamente Dios puede quitar esas vendas para que entonces las personas puedan entender las verdades del Evangelio. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Qué maravilloso, ¿no? El Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, eso es un acto soberano de Dios que lo hizo incluso pues mucho tiempo antes de que nosotros lo supiéramos. Segunda de Tesalonicenses, por otra parte, capítulo 2, versículo 13, te lo pueden apuntar en sus casas. Es bueno tener pues un registro de estos conceptos sobre la salvación. Dice: pero nosotros debemos dar gracias, dice Pablo, a Dios respecto a vosotros, hablándole a los hermanos de Tesalónica. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí el apóstol Pablo entonces se está refiriendo también a este acto maravilloso que realizó el Padre en tiempos pasados y que en la persona de Cristo nosotros lo vimos a través de la obra del Espíritu Santo, lo vimos operar. Entonces, ahora regresando a Santiago nuevamente, capítulo 1, verso 18, simplemente un pensamiento más acerca de este punto en particular. Cuando él dice de su voluntad, usa la palabra veleutes en auristo, participio. Y no es un solo deseo, sino que es una voluntad activa de lograr algo. No es que Dios solo lo está deseando. Él desea que seamos salvos. Es que Él lo quiere al punto de que Él hace pues que esto se produzca. Entonces, maravilloso saber que Dios es, hermanos, el autor de la salvación y es Dios el que se lleva toda la gloria en este punto tan especial, tan crucial y tan particular en la vida del ser humano. Entonces ya hemos respondido a dos preguntas: ¿qué es el nuevo nacimiento? Lo vimos en los ejemplos anteriores, la semana pasada lo vimos con la historia de Nicodemo, quién lo hizo, pero también lo acabamos de desarrollar. Entonces vamos a la tercera pregunta o la tercera interrogante. ¿Cómo se llevó a cabo este nuevo nacimiento? Nuevamente en Santiago, nos hizo nacer, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, la clave acá en esta tercera interrogante es la palabra de Dios, para que seamos entonces primicias de su criatura. Por la palabra de verdad, dice allí, entonces, o con la palabra de verdad, o literalmente por la palabra de verdad. Y esto significa que la palabra de Dios, hermanos, las escrituras, son el medio a través del cual nosotros
realmente podemos creer en nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver aquí, entonces Dios nos regenera y nos lava y nos limpia y nos da una nueva persona interna e implanta un espíritu en nosotros mediante el poder de su palabra. Maravilloso. De su palabra. Los hombres nacen de nuevo mediante el poder de la palabra. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, si nosotros no escuchamos el mensaje de Dios, no podemos entonces ser salvos. Pablo en algún momento lo dijo allí en el libro de Romanos, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Verdad? ¿Cómo creerán? Y por eso nosotros como iglesia enfatizamos tanto en el tema de las misiones. ¿Cómo van a creer aquellos que han sido elegidos, ¿verdad? Si alguien no les predica. Entonces debemos enviar a los misioneros para que les predique. Pero este punto acá en particular debe motivarnos, hermanos, a cada uno de nosotros. Las estadísticas dicen que solamente un 3% de los hermanos en las iglesias en este tiempo comparten el evangelio con otras personas que no conocen a Cristo como Salvador. Y esto me lleva a mí en esta mañana a desafiarlos a cada uno de ustedes a que recuerden nuevamente a familiares enfermos, a que recuerden a familiares, inconversos, que recuerden a amigos o vecinos que realmente no han conocido a Cristo, a gente amada que ustedes tienen que no han conocido a Cristo, y que estén orando, hermanos, por ellos, y que hagan una meta para que le estén predicando la palabra de Dios, porque ¿cómo estas personas van a creer si nadie les predica? Y como siempre les digo también, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios levantó a profetas para que llevaran la palabra de Dios a las personas. Dios usó a grandes hombres, ¿verdad? Muchos de ellos fueron perseguidos, fueron apedreados, fueron muertos, como Isaías, por la causa de la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento entonces Dios levanta a nuevos hombres, a los cuales llamamos los apóstoles, y posteriormente entonces el mensaje o la tarea o la misión le es otorgada entonces a cada uno de los cristianos, ¿verdad? Entonces somos nosotros en este tiempo, no los pastores, no solamente los diáconos, ¿verdad? Somos todos aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo, que estamos llamados para predicar el evangelio. En esta mañana pues les invito a que ustedes piensen allí en cada uno de sus hogares, que mediten, que incluso tomen un lápiz y que hagan una lista allí de esas personas, hermanos, que están cerca de ustedes, que no conocen a Cristo, y que estén orando para que, como el apóstol Pablo oraba, para que el Señor les dé de nuevo, para que les dé palabra, para que les abra puertas, para que ustedes puedan predicar el evangelio y llevar entonces el mensaje, porque es a través de la palabra, como hemos dicho, que viene la salvación. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Primero Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Pablo está felicitando a los tesalonicenses por cómo respondieron a la predicación de la palabra de Dios. Él dice, por esto damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces escuchemos bien esto, la cual actúa en vosotros los oyentes. Entonces la palabra de Dios actúa en aquellos que escuchan el mensaje que se les predica. Es la palabra que opera entonces con un corazón creyente. Dios soberanamente entonces se mueve para redimir. Una persona responde al estar expuesta a la palabra con fe y a la salvación, y la salvación se lleva a cabo. Es tremendo, hermanos, cuando usted lee comentarios pues, de algunos teólogos donde se ven conceptos que a veces uno no ha manejado y que le cuesta a uno entender. Por ejemplo, muchos de los teólogos que tienen esta postura que estamos enseñando y que hemos enseñado de que Dios es el autor de la salvación, ellos creen que la fe de las personas precede, o mejor dicho, sí, la regeneración precede a la fe. Es decir, nosotros nacemos de nuevo primero y luego ese nacimiento es lo que nos da fe a nosotros para nosotros tomar la decisión de aceptar a Cristo.
Es tremendo, ¿no? No es la fe la que primeramente actúa, sino que el acto sobrenatural del cual hemos estado hablando, que es la regeneración, viene primero. Y posteriormente entonces viene la fe, que es la que nos lleva a nosotros a actuar. Porque estamos muertos, como dice la Biblia. Entonces necesitamos nacer primero para que entonces posteriormente nosotros podamos tomar la decisión por Cristo. Son conceptos quizás a lo mejor difíciles de entender, pero si usted se sienta y los analiza, realmente tienen razón. Por supuesto, estos eventos operan o se realizan de una manera conjunta, ¿no? En un tiempo muy cercano, ¿no? Las personas son regeneradas, inmediatamente la fe actúa, entonces toma la decisión de aceptar a Cristo, pero en lo que estamos acá, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que sirve como medio para que nosotros podamos entenderla y tomar la decisión de aceptar a Cristo. La voluntad de Dios entonces de la salvación es traída al corazón de una persona mediante un entendimiento de la palabra mezclada con fe, y la generación entonces se lleva a cabo. ¿Cómo sucede esto? Bueno, sucede mediante la palabra de Dios, ya lo dijimos. Y de nuevo, recordamos Tito 3:5, el versículo preferido de mi cuñado Arturo, no por obra de justicia que hayamos hecho, ¿verdad? Él nos salvó, no por obra de justicia que hayamos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Ahí están entonces las mismas dos cosas, el lavamiento del agua de la palabra y la implantación del Espíritu Santo. Esta es la obra soberana de Dios. Entonces, la palabra de Dios es el punto clave en esta tercera interrogante que estamos respondiendo. Ahora, con eso en mente, regresamos a Santiago y podemos simplemente decir que no estaría fuera de lugar decir que nacemos de nuevo con la palabra de verdad. No solo la revelación general de Dios que aparece en la Biblia, sino, como dice Colosenses 1:5, dice su revelación específica, que es la palabra de Dios. Y usted entonces pregunta, ¿qué es el Evangelio? Las buenas noticias que Jesús vino, murió y resucitó. De tal manera que la gente es salvada cuando Dios soberanamente determina darles nuevo nacimiento, darles una naturaleza nueva para lavar sus pecados e implantar su espíritu en ellos. Él extrae un entendimiento de esto mediante el conocimiento que viene en el Evangelio, que es predicado, que le es dado. Eso mezclado con fe resulta en el nuevo nacimiento. Otra escritura acerca de esto la encontramos en 1 Pedro 1:23. Yo le invito para que en sus casos usted lo pueda leer desde el 23 hasta el final. Dice, siendo renacidos, no de simiente incorruptible, es decir, no de nosotros mismos, que somos corruptos o que éramos corruptos por la pecaminosidad que mora en nosotros, sino de incorruptibles, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice el versículo. Pedro allí lo acota de una manera similar a como Pablo lo hace mención pues en sus cartas. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la carne, entonces, como les dije, nosotros no podemos tener un nuevo nacimiento. Como le dijo el Señor a Nicodemo, si nacemos de la carne, eso es lo que vamos a cosechar. Pero si nacemos del Espíritu entonces vamos a cosechar. Es simplemente como la hierba, como dice el pasaje, y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, y la carne no puede producir nada que dure, hermanos. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí está. Entonces, ahora escuche esto, lo que dice el versículo 25. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Y de nuevo él dice, ustedes nacen de nuevo mediante la palabra, y la palabra mediante la cual ustedes nacen de nuevo es por el Evangelio, y el Evangelio es la historia de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios escoge soberanamente para redimirnos. Él desciende, limpia el corazón, implanta su espíritu, pero para hacer eso el corazón debe entonces comprender el Evangelio conforme es predicado claramente. Y esa comprensión mezclada con fe trae vida eterna, vida nueva. Y nuevamente, pues es una gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de poder predicar el Evangelio, porque nadie al final de cuentas sabe quién va a ser salvo y quién no. Es un tema que solamente conoce nuestro Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio. Finalmente, ¿para qué? ¿Para qué Dios ha hecho todo esto? Este plan maravilloso que ha hecho incluso antes de la fundación del mundo. Para que Dios entonces nos ha predestinado para la salvación
Entonces vamos a terminar en esta mañana respondiendo a esta interrogante. ¿Para qué? Ahora nos terminamos con esta interrogante. ¿Sabemos quién? ¿Sabemos por qué? ¿Cuál es el propósito de hacernos nuevos? Y al final del versículo 18, esto es maravilloso, dice, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué afirmación, hermano? Tan tremenda. Para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, Dios entonces nos predestinó para que nosotros seamos salvos o fuésemos salvos en algún momento con un propósito muy particular, y entiéndalo bien, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, esta cláusula de propósito de producir un nuevo tipo de creación, esto es lo que Dios quiere. Dios quiere un nuevo tipo de creación. Quiere personas distintas. Y nosotros somos las primicias de esto. Y esto es maravilloso. ¿Qué son primicias? Bueno, si nosotros tuviéramos el tiempo, y no vamos a tomar el tiempo en esta mañana, podríamos estudiar el Antiguo Testamento y podríamos ver pasajes como Éxodo 23, 19, Levítico 23, Deuteronomio 18, 26, y que esto habla acerca de las primicias. Cuando usted plantaba una cosecha, ¿verdad? Dios le decía a las personas en su momento, quiero sus primicias. Y las primicias significaban dos cosas. Lo primero, en orden, es decir, lo primero que nacía y lo mejor. Dios quería eso. Y cuando Dios se está refiriendo a que nos ha salvado para que nosotros seamos primicias, Él lo que está diciendo es para que nosotros seamos como esas primicias, para que seamos lo mejor, hermano. Efesios capítulo 2, versículo 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados, aquí hablan nuevamente del nuevo nacimiento, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aquí nosotros vemos cómo la palabra de Dios se conjuga, hermano, en toda su extensión, y ve las buenas obras como parte de lo que Dios anhela y quiere en cada uno de aquellos que han recibido a Cristo como Salvador. Una vez más, una criatura que ha nacido de nuevo, una persona que se le ha implementado una nueva vida en Cristo, no puede ser una persona que viva igual a las personas del mundo, que corra en el mundo de la misma manera desenfrenada como corren las personas, ¿verdad? Afanadas por cosas que realmente no tienen razón alguna de ser. Una persona que ha nacido de nuevo, hermano, es aquella que se tiene que poner los anteojos de Dios. Es una persona que desea y anhela lo que Dios, ¿verdad? Anhela y desea. Que vea a las personas perdidas y siente un deseo apasionado para que esas personas también conozcan a Cristo como Salvador y va y les predique. Es una persona, hermano, que rechaza el pecado. Vivir en pecado no significa que no peca, pero no es una persona que está sumergida en una vida de pecado como las personas del mundo. Entonces, qué privilegio tan maravilloso lo que nosotros podemos disfrutar. ¿Qué es la regeneración? Bueno, la regeneración es recreación, haciéndonos totalmente nuevos en el interior. Efesios dice que quitémonos esos trapos sucios y nos vistamos del nuevo hombre que está revestido de la justicia y de la verdad de Dios. ¿Quién lo hace? En segundo lugar, Dios entonces es el autor soberano de la salvación. ¿Cuándo sucede y cómo sucede? Bueno, sucede cuando oímos con corazones que creen la palabra del Evangelio y Dios entonces mezcla nuestra fe con su poder soberano y nos transforma. ¿Y por qué lo hace? Porque debemos sobresalir en el mundo como ejemplos vivos de la dirección a la que este mundo se dirige cuando Él lo vuelva a crear. Ahora, colocando esto de regreso al contexto de Santiago, que es donde estamos preguntando, intente convencerme de que realmente Dios es el que nos hace pecar. Realmente no hay ninguna base para que nosotros podamos
¿verdad? Establecer esta premisa. No hay manera alguna en la que Dios quiera que nosotros pequemos. No hay manera en la que Él esté contento con que nosotros vivamos en pecado si verdaderamente nosotros somos creyentes. Él nos creó entonces para que seamos modelos de una sociedad sin pecado, y esto es lo que Él quiere. Entonces, cuando nosotros estemos allí a la puerta del pecado, ¿verdad? No culpemos a Dios, no culpemos ni siquiera a Satanás. Nosotros debemos entender que cuando pecamos, pecamos por nuestra misma carne. Pero debemos saber que Dios, hermano, no nos ha dado un espíritu, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, Él no nos ha dado un espíritu inquebrantable, Él nos ha dado un espíritu para que nosotros tengamos fuerza y nosotros podamos decidir conforme a lo que Él quiere. Entonces, en esta mañana, yo quisiera pues que meditemos en lo que es la palabra de Dios, lo que hemos escuchado en esta mañana, que veamos el nuevo nacimiento como algo maravilloso, que nos gloriemos en Dios al ver que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos entonces primicias de su criatura. Veamos, hermanos, que nosotros somos primicias de Dios, somos, hermanos, escogidos, tomados por Dios, hermanos, para que nosotros le demos la gloria a Él en este mundo tan perverso. Entonces, les invito a que en sus casas también puedan meditar en el desafío que tenemos nosotros de que las personas necesitan escuchar el Evangelio para que a través de la palabra de Dios las personas puedan creer. Porque si no hay quien les predique a las personas cómo van a creer, entonces miremos y seamos desafiados en esta mañana y pensemos en cada uno de nosotros, en cómo estamos viviendo la vida, y veamos, hermanos, que si Dios nos ha escogido para salvación, más allá del lugar donde estemos, más allá de la situación que estemos encarando, más allá de la situación tan perversa y macabra en la que estemos transitando, hermano, Dios que nos ha escogido tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, y Él, como dice su palabra, tiene grandes promesas para protegernos, para cuidarnos en medio incluso de las calamidades más grandes en las cuales nosotros podamos transitar. Démosle la gloria a Dios, hagamos lo que nos corresponde hacer, ¿verdad? Darle la gloria a Dios. Bendiga, hermanos, en esta mañana. Dios les guarde. De verdad me siento complacido, me siento contento de poder tener la oportunidad de dirigirme a ustedes, siempre orando por ustedes, con mi esposa, cada noche intercediendo al Señor por ustedes, pidiendo al Señor también por su iglesia, por la Iglesia Vida en Cristo y por la iglesia en general en toda Venezuela, para que las cosas vuelvan a su cauce lo antes posible. Dios les guarde, les amamos con pasión, les queremos realmente y estamos esperando el momento para que el Señor nos permita regresar a Venezuela y poder tener ese gozo de juntarnos nuevamente en el templo que el Señor nos ha dado para su gloria y para su honra y para que podamos convivir juntos allí cada domingo, en los días de la semana que podamos, y poder recordar pues los momentos pasados cuando el Señor nos había permitido estar juntos en la Iglesia Vida en Cristo. Gracias, Dios les guarde, vamos a orar al Señor y con esto vamos a terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado, gracias por amarnos como nos amas. Tu palabra dice que tú nos amaste primero, ¿verdad? Y esto es una demostración de que realmente nosotros te amamos porque, oh Dios, hemos visto ese amor tan maravilloso que tú has demostrado para con nosotros. Y por eso te amamos, una respuesta a ese amor que tú primero nos diste a nosotros. Gracias porque soberanamente, Dios, tú has implantado una nueva vida en nosotros. Gracias por hacernos tus hijos y por hacernos nuevas criaturas, oh Dios, para que te demos la gloria. Ayúdanos, oh Dios, a que nosotros podamos ser representantes tuyos acá en este mundo perdido, pecaminoso, en este mundo injusto, oh Dios, pero que nosotros podamos ser la luz, oh Dios, que resplandezca en medio de las tinieblas en las cuales vivimos. Te alabamos y te glorificamos una vez más, Señor. Oramos por nuestra iglesia,
la Iglesia Vida en Cristo y por la iglesia tuya en general acá en Venezuela. Y pedimos, oh Dios, te imploramos que nos ayudes a que las cosas vuelvan a su curso y que pronto nosotros como iglesia podamos juntarnos nuevamente para darte la gloria y la honra, oh Dios. Te amamos una vez más, deseamos con todo gusto volver a juntarnos y a reunirnos como iglesia para alabarte y glorificarte y darte la gloria y la honra que solo tú mereces. Te bendecimos y oramos en Cristo Jesús con acción de gracias. Amén. Amén. Dios les guarde, hermanos. Dios les bendiga.